Hola a todos, vamos a iniciar con este tema de derivadas parciales. Entonces vamos a empezar con una función f que toma vectores, ¿no? Y que regresa números reales, es decir, una función escalar. Y vamos a considerar un elemento en el dominio de la función, aquí le puse a. Entonces vamos a definir la y-ésima derivada parcial de f en a, en donde la y puede tomar desde el valor 1 hasta el valor n. Aquí n tiene que ver con la dimensión del espacio euclidiano que contiene el dominio de la función. Se denota la derivada, la y-ésima derivada parcial por este símbolo, esto es la parcial de f con respecto a la y-ésima coordenada evaluado en a. Depende de la literatura, es posible también encontrarla con esta notación. Y pues la definición de la derivada es un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Entonces al principio puede parecer un poco intimidante la expresión, pero realmente es algo que ustedes ya saben, que ya conocen, nada más hay que ponernos en contexto. Fíjense bien que aquí, si estoy haciendo referencia a la y-ésima parcial, entonces a quien voy a perturbar únicamente es a la y-ésima coordenada. Y a la y-ésima coordenada del elemento en el dominio de la función le voy a sumar cierto incremento, ¿de acuerdo? Y luego aplico f, luego resto menos f de a, divido entre h y tomo el límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué dije que esto es algo que no es ajeno a nosotros? Bueno, vamos a recordar lo que ustedes vieron en cálculo diferencial e integral en el semestre anterior, pero antes vamos a establecer aquí una notación. Si nuestra función toma elementos de R2 o R3 y nos regresa escalares, entonces la parcial de f con respecto a la primera entrada simplemente la voy a denotar como la parcial de f con respecto de x. Eso porque tradicionalmente la primera entrada en nuestro espacio euclidiano se denota con esta letra. Y luego la parcial de f con respecto a la segunda entrada la voy a denotar como la parcial de f con respecto de y, pues por la misma razón que antes. Y la parcial de f con respecto a la tercera entrada la voy a denotar como la parcial de f con respecto de z, en el caso en el que el dominio sea un subconjunto de R3. Bueno, ahora sí, les comentaba cómo entender esto. Y siempre ayuda mucho la intuición geométrica, ¿no? Entonces vamos a recordar lo que ustedes vieron en su curso de cálculo diferencial e integral. Entonces vamos a considerar una función f definida en algún subconjunto de R y que toma valores en R. Voy a agarrar un elemento en el dominio de la función. Entonces yo sé que la derivada de la función en A, es decir, f' de A, es este límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Entonces, si yo quiero entender este límite y qué representa geométricamente, primero entiendo este cociente, ¿no? Bueno, entonces yo tengo aquí A y este punto en la gráfica de la función entonces tiene coordenadas A, f de A. De hecho, ¿se acuerdan cómo definimos la gráfica, no? La primer coordenada hace referencia a lo que come la función y la última coordenada a lo que vale la función en la primera. Y si yo tengo aquí A más H, porque aquí aparece A más H, entonces me fijo en el correspondiente punto en la gráfica de la función que tiene coordenadas A más H, f de A más H, ¿no? Entonces, ¿qué es este cociente? Este cociente es, déjenme lo pongo aquí, es esta distancia entre esta distancia, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí mide h y esta distancia de aquí mide precisamente esta diferencia. Aquí va a salir pues negativa, ¿no?
Y entonces, ¿qué representa geométricamente? Representa la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos. Y entonces, cuando h se aproxima a 0, entonces este punto de acá abajito, este punto de aquí, se aproxima a este, y en el límite lo que obtengo es la pendiente de una recta, pero no cualquier recta, precisamente de la recta tangente. Y esa es la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? La pendiente de esta recta. Entonces, la pendiente de esta recta es precisamente f' de a. Bueno, entonces recordando esto, pues la definición que me acaban de dar de la parcial de una función con respecto a cierta entrada, pues se parece mucho, ¿no? Porque aquí yo perturbo nada más una entrada, entonces esto como que regresa a ser un problema en R, resto lo que vale la función, ¿no? En A, y divido entre H, se parece mucho, ¿no? De hecho, vamos a ver qué andamos midiendo. Entonces vamos a considerar, y quiero que pongan mucha atención en esta parte, lo voy a estar usando mucho, ¿no? Habla de lo que uno de verdad quiere atender y entender acerca de las parciales. Entonces vamos a considerar una función que toma valores en R2, toma vectores en R2 y que regresa a escalares. Y entonces voy a agarrar además un elemento en el dominio de la función A, digamos. Yo sé que la gráfica de la función va a vivir en R3. Y de hecho aquí la pongo en anaranjadito, es esta superficie de aquí. Aquí está la gráfica de la función. Y entonces voy a agarrar un elemento en el dominio de la función. Les decía cuando yo les platicaba esto del dominio de la gráfica, que el dominio de la función lo vamos a leer en el piso, ¿no? Y entonces por cada punto en el piso, en el dominio de la función, que va a ser un subconjunto de R2, voy a ir registrando todas las alturas. Agarro este elemento en el piso, le aplico F, me fijo qué altura, dibujo ese puntito y así, cuando yo hago eso para todos los elementos del dominio de la función, lo que va a pasar es que voy a ir dibujando esta superficie. Bueno, entonces si yo agarro aquí este elemento con coordenadas A1, A2, 0, porque estoy en el piso, ¿no? Entonces tengo altura 0, en el dominio de la función. Entonces, cuando yo trepe este elemento a la gráfica de la función, tiene como coordenadas A1, A2, f de A1, A2. Acuérdense que así se ven los elementos de la gráfica. Muy bien. Entonces, vamos a entender qué quiere decir la parcial de f con respecto de x evaluado en A. Y fíjense aquí, lo voy a ir dibujando del color en el que aparece la expresión. Entonces dice, fíjate en A1 más H, A2, es decir, nada más vas a perturbar la primera entrada de A1 y a esa primera entrada le vas a sumar incrementos. Y cuando tú vas variando ese incremento, lo que va a pasar es que te vas a ir aproximando a A, es decir, si el incremento se va pareciendo a 0, quiere decir que este elemento de aquí se va aproximando a A, ¿no? Bueno, y entonces, pero se va aproximando a A de cierta forma. Si yo nada más perturbo esta entrada y dejo fija esta de aquí, entonces la forma en la que me estoy aproximando es esta. En el piso me estoy aproximando a A de esta forma. Y luego dice, ya que entendiste cómo te estás aproximando, agarra f de cada uno de esos puntos. Bueno, agarro f y entonces agarro un elemento de aquí, le aplico f y eso me da, digamos, este de aquí. Agarro otro elemento de aquí, aplico f y eso me da, por ejemplo, este elemento de aquí. Digamos que si tú aplicas f a cada uno de los elementos de esta rectita, entonces arriba, en la gráfica de la función, vas a dibujar una curva. Digamos que se ve como esa que acabo de dibujar ahí.
Ah, muy bien. Y entonces, ya regreso al problema de cálculo 1. Abajo tengo una copia de R y arriba de esa copia de R tengo una curva, como aquí. Aquí tengo a R y arriba de R tengo una curva, ¿no? Entonces, pues se parece mucho a lo que yo tengo acá. Tengo aquí una copia de R y arriba de esa copia de R tengo una curva. Entonces, ¿quién creen que sea la parcial? Bueno, si uno ve con detenimiento esto, la parcial va a ser la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto, ¿no? ¿Quién es este punto? Este punto es A1, A2, F de A1, A2. Entonces, digamos, la pendiente de esta recta que le vamos a llamar M1 es precisamente la parcial de F con respecto de X evaluada en A. De manera análoga. Entonces, para entender la parcial de F con respecto de Y, que es con respecto a la segunda entrada, entonces, déjenme lo voy a dibujar entonces de este color. Dice, fíjate en A1, A2 más H. Es decir, deja A1 fijo y vas a ir variando a 2, ¿no? La segunda coordenada. Entonces, vas a agarrar este incremento y lo vas a hacer tender a 0. Eso lo que implica es que te vas a ir acercando al punto en el dominio de esta forma, ¿no? Dejando A1 fijo, entonces aquí tenemos A1, dejando A1 fijo y variando la segunda coordenada. Luego aplicamos F a cada uno de los puntos en este segmento y lo que se dibuja arriba es otra curva. Digamos, agarro este punto, F, agarro este punto, su F respectiva, para caer en la gráfica de la función, y entonces lo que se dibuja es algo como esta curva, digamos. ¿Qué creen que sea la parcial? Otra vez, vuelvo al problema de cálculo 1. Tengo aquí una copia de R. Encima de esa copia de R tengo una curva, ¿no? ¿Quién va a ser la parcial? Bueno, la parcial va a ser, vamos a ponerlo de color cian. La parcial va a ser la pendiente de la recta tangente a esta curva, otra vez en el punto que está en la gráfica de la función, que es el A1, 2, F de A1, 2. Entonces, la pendiente de esta recta es la parcial de F con respecto de Y evaluado en A. Bueno, entonces esta parte es crucial para entender todo lo demás que sigue. Vamos a hablar después de planos tangentes, vamos a hablar de máximos y de mínimos. Todo está en función de que ustedes entiendan perfectamente este diagrama. Entonces, si ahorita al cabo del video no quedó claro, entonces vuelvo a ver el video. Si no quedó claro, voy a buscar un libro. Si no quedó claro, entonces me espero el viernes a la sesión de preguntas. Siempre es importante que entiendan los conceptos, es lo más importante del curso. Bueno, entonces, ¿qué son las parciales? Pendientes de rectas tangentes a ciertas curvas. ¿Qué curvas? Entonces, su misión es recordar cómo se dibujaron estas curvitas. Sobre los cálculos, realmente derivar parcialmente es muy sencillito, dado que yo ya sé derivar en una variable. Y es que cuando uno deriva parcialmente, si se fijan, uno perturba una entrada y todo lo demás queda fijo. Entonces, digamos, si yo lo pienso en términos de formulitas, cuando yo derivo parcialmente con respecto de X, digamos esta función, como Y queda fijo, ¿no?, en la definición de la derivada parcial, eso quiere decir que voy a pensar a Y como una constante y voy a derivar pues pensando en que tengo aquí una expresión en donde la Y es constante y entonces derivo usualmente como derivo en cálculo diferencial e integral con respecto de X. Y entonces
la parcial de f con respecto de x de esta función quedaría así. Bueno, entonces tengo aquí una multiplicación de dos funciones que dependen de x, entonces derivo, ¿no? Entonces, si sigo la regla del producto, me va a quedar 2x, que es la derivada de esto, por el seno de xy, más x cuadrada, la derivada del seno, yo sé que es el coseno de x por y, y luego aplico de la regla de la cadena, ¿no? La derivada del seno es el coseno, ya lo tengo aquí, y luego por la derivada de esto con respecto de x. Acuérdense que la y es una constante, y entonces me queda por y. Y luego menos la derivada de esto con respecto de x, la derivada del coseno es menos el seno, y entonces me va a quedar más el seno de x cuadrada por 2x, ¿no? Aplicando la regla de la cadena. Y luego la parcial con respecto de y, ahora voy a derivar parcialmente con respecto de y. En la definición, la segunda coordenada es la que se altera y todo lo demás queda fijo, es decir, x va a ser para mí una constante. Y entonces pues empiezo. Si quiero derivar esto parcialmente con respecto de y, pienso a todas las x que aparecen ahí como constantes, y entonces me quedaría aquí, pues esto es una constante, ahí se queda x cuadrada, la derivada del seno, que es el coseno de x por y, luego por la regla de la cadena, por la derivada de esto, con respecto de y, que sería pues x, ¿no? Y la derivada de esto con respecto de y, pues es 0. Y entonces pues me queda esto, x cúbica, coseno de x, ¿no? Entonces derivar parcialmente realmente es muy simple, si uno entiende bien la definición, ¿no? O sea, y en la definición es claro que todo va a permanecer constante, salvo la letra con la que me estoy metiendo, y entonces derivo de la manera usual como en cálculo. Bueno, espero que haya quedado claro este video. Revísense bien este tema de derivadas parciales y voy a estar atendiendo sus dudas el viernes. Cuídense mucho y hasta luego.